nosotros no ha escuchado la épica historia de los 300 espartanos que valientemente bajo la dirección del rey Leónidas aguantaron el embate de los millones de soldados del imperio persa y luego de soportar una desfavorable batalla decidieron sacrificar sus vidas por el bien de las ciudades griegas? Y para cimentar el legendario relato tenemos la película 300, la cual le termina de dar épica a la hazaña espartana que protegió la cultura occidental como la conocemos. Sin embargo, les sorprendería saber que una vez más, tanto la historia y más especialmente el cine exageraron un poquito las cosas. Aquí una aclaración: si sos fans de la película, no te pongas en el plan hater, por favor. Esta no es una crítica de la película, solo es la versión real de las cosas que sucedieron en aquella época. Pero para ello, hagamos un poco de historia. El hecho ocurrió en los albores del año 480 a.C., pero no los voy a aburrir con demasiados datos cronológicos. Lo importante que deben tener en cuenta es que durante aquel período de la historia humana gobernaba gran parte del mundo antiguo el imperio persa, luego de que estos habían desbancado al imperio babilónico. Entre los subyugados estaban las ciudades-estado de Grecia y toda la Hélade, quienes, fieles a su carácter belicoso, no estaban muy contentos con sus amos persas, a pesar de que algunos historiadores dicen que los persas eran tolerantes y no se inmiscuían en los asuntos de sus conquistados, siempre y cuando estos no se rebelaran y les pagaran el tributo impuesto. Cuando comienzan las escaramuzas con las autoridades persas, todos los griegos, por llamarles de alguna forma, arman una coalición para luchar contra el imperio. En respuesta, Jerjes, emperador persa, moviliza su enorme ejército para arrasar con las ciudades de la Hélade, especialmente los griegos, con quien ya tenía un encono particular después de la derrota de Maratón. Si desean conocer más de estos entretelones entre griegos y persas, les dejo dos sugerencias en las tarjetas: la vida de Alejandro Magno, quien derribó al imperio persa, y la historia de Filipides, quien estuvo en la batalla de Maratón, la cual acabamos de mencionar. Según cuenta Heródoto, quien tenía tan solo 4 añitos cuando tuvo lugar este conflicto, según Heródoto, los persas avanzaron con más de 2 millones de soldados, mientras que en el estrecho de las Termópilas los esperaba el gallardo rey Leónidas con sus extraordinarios 300 soldados, los cuales eran inferiores en número, sí, pero superiores en espíritu. Ellos solos detuvieron el avance de los despiadados persas que venían a comerse a los niños crudos. La verdad que para la épica es muy linda la versión de Heródoto, pero para ser correctos, es que en realidad no eran solo 300 espartanos quienes se enfrentaron al ejército de Jerjes, sino que eran cerca de 6.000 soldados de toda la región griega. Ese es el primer error de este relato. Además, los espartanos, al igual que otros estados griegos, mantenían un fuerte sistema esclavista, por lo cual, junto con Leónidas y sus 300, también había, se cree, 2 esclavos por cada uno de los soldados espartanos. Otro dato también falso es que los persas eran más de 2 millones, pues en realidad se calcula que eran solo unos 200.000. Es verdad que seguían siendo muchos más que los 6.000 griegos, pero tampoco tantos como cuenta Heródoto. Es cierto que los griegos, espartanos incluidos, luchaban por la libertad, pero la libertad de las clases sociales altas y de su sistema de castas, y no de todos los pobladores de los estados griegos, pues como dijimos antes, la sociedad espartana estaba sostenida por un sistema de sometimiento y castas sociales, pues a un sector de la población llamados hilotas los tenían como esclavos para que les realizaran las labores domésticas. Mientras tanto, los espartanos se preparaban
avanzaban militarmente. Esta situación mantenía a Esparta en una constante paranoia de alerta por una posibilidad de revuelta interna. Por esta situación, los supuestamente poderosos militares espartanos ya se habían ausentado en la importante batalla de Maratón, poniendo un montón de excusas. Y en esta ocasión, en la batalla contra los persas, solo enviaron a 300 guerreros, que eran tan solo relleno en comparación con el resto del ejército griego. Aun cuando el mito sobre los espartanos y la propaganda del cine quieran dar a entender que solo 300 espartanos eran más valiosos que miles de griegos, aún así la realidad es que el honorable Leónidas tenía la intención de abandonar cuando la batalla se pusiera jodida y dejar que los persas saquearan las ciudades del norte, con la esperanza de que la furia persa se apacigüe antes de llegar a Esparta, que estaba más al sur. Además, Leónidas sabía bien que el odio principal de Jerjes era contra Grecia, en especial contra Atenas, por lo cual él confiaba que si huía, Jerjes tardaría mucho en llegar a Esparta. Por esa razón, sabiendo el carácter traicionero de los espartanos, el resto de los griegos le pidieron a Leónidas que encabezara la avanzada de resistencia y decidieron plantársele a los persas allí en el estrecho paso de las Termópilas. Así por lo menos se aseguraban de que no huyeran los espartanos dejándolos regalados al resto de los griegos. Aun cuando es cierto, no le vamos a quitar mérito del hecho de que soportaron al enorme ejército persa, aún así solo duró 3 días la resistencia, hasta que después de ser avisados por un supuesto traidor griego, los persas encontraron un atajo al paso de las Termópilas, rodearon a los ejércitos griegos y les dieron muerte. Y digo griegos porque no se quedaron a hacer el aguante solo los 300, sino que luego de planear retirarse y reordenarse más adelante, fueron unos 1000 soldados los que se quedaron junto a los 300 espartanos a cuidar la retirada. Aun cuando el mito espartano se popularizó y se agigantó con el tiempo, la realidad es que no eran tan formidables, pues los espartanos fracasaron en la defensa de las Termópilas, pues los persas pasaron las defensas y durante un año entero saquearon a sus anchas todo lo que encontraban a su paso. Y para ser sinceros, fueron más importantes en pos de la libertad griega las batallas de Maratón y Salamina que la de las Termópilas. La verdad es que la historia de los 300 espartanos es un ejemplo más de las exageraciones que nutren la historia humana, pues tampoco eran una sociedad que admirar, ya que debido a su filosofía castrense y lacónica se parecían más a los nazis que a los griegos en general. Y no exagero en la comparación, pues los espartanos practicaban la eugenesia para crear una raza pura y fuerte. Por ello asesinaban a los niños recién nacidos cuando ellos los consideraban débiles. ¿Les suena familiar esa filosofía? Y más aún, los restos de la cultura espartana son pobrísimos, pues tanta preparación militar no les dejó tiempo para cultivar las letras y el arte, como para dejar un legado cultural a las generaciones posteriores. Y para colmo, tanta preparación bélica no les sirvió para nada, pues el miserable ejército tebano limpió el piso con los guerreros de élite espartanos cuando les infligieron una humillante derrota, empujándolos a su decadencia y desaparición. Así llegamos al final de un video más. Espero les haya gustado el video de hoy. Te invito a darle like, comentar, suscribirte, campanear y compartir. Te dejo el link del Instagram en la descripción. Ahora sí, hasta siempre y muchas gracias.